deja aquí, pero ya se lo puede llevar, no está muy pesado, creo. Pero traigo en que llevármelo hoy, entonces vamos a aprovechar. Sí, porque eso de... No, aquí llego y en lo que se saca y te acomodas, no. Zipacli. A ver, puede interpretar, ¿qué puede entender? Se parece, tiene colmillos, ¿no? Ajá. Pero hay... No los conozco todavía, no. Que va muy bien. Justamente vamos a ver si... ¿Cómo van a...? Sí, porque ese día que lo pusiste, pues me quedé en blanco porque ya ni pregunté cómo. Como los compañeros van más adelantados, digo, no, mejor me quedo calladita. No se crea, no, pues estamos aquí para aprender, no para pasar. Entonces, ay, déjame quitar. Anota aquí dónde está, por favor. ¿Ahora en esta? Sí, no. Como sea. Sí, no, su nombre. Y ya le pongo lo demás. Para ir comenzando. ¿Nada más el puro nombre? ¿Qué más? Listo. Muy bien, vamos a comenzar nuestro repaso. ¿Ya está lista? Sí. ¿Qué tal va? A ver, vamos con los números. Vamos a empezar con los números. Oh my good. No. Oh no, lo hice como mi nieto. Pues les di una repasadita, pero no se me quedan todas. A ver, díganme los que se acuerden. El cero tengo la duda cómo se pronuncia. Actle. Acle, porque nos dijiste como tiene una U ahí. Es Entonces me entró esa duda, dije, ¿cómo se pronuncia? Si estaba bien o estaba mal. Acá está. Yo le veo como una U. ¿Qué más? Esto se llama acento circunflejo. Pero solo lo vamos a encontrar aquí. Eso no está en otros lados. Entonces lo pronuncio Acle. Actle. Acle. Acle, C, Ome, Yey, Nahui, Chicome. El 5 creo que sí era así, no me acuerdo. El 6, no, se me borró. Chicuase, es Chicuase, Chicome, Chiconahui. Y... no, pues no. Luego era Mactlacti, Mactlacti 1C. Mactlacti 1 Ome, Mactlacti 1 Nahui, Mactlacti 1 Nahui y hasta ahí. Y bueno, el 20 ese sí, me acuerdo que es no me acuerdo. No, nada más está ahí, serio. Cuádricas, cuadrítica, más o menos. Vamos a repasarlos. Si quiere, váyanlo siguiendo, vamos leyéndolos. C. Ome. Yeyi. Nahui. Macuili. Chicuase. Chicome. Chicuelli. Chignahui. Mactlactli. Mactlactli igual C. Mactlacti igual C. Mactlactli igual Ome. Mactlacti igual Ome. Mactlactli igual Yeyi. Mactlacti igual Yeyi. Mactlactli igual Nahui. Mactlacti igual Nahui. Castoli. De Castor, ándale. Castoli igual C. Castoli igual C. Castoli igual Ome. Castoli igual Ome. Castoli igual Yeyi. Castoli igual Yeyi. Castoli igual Nahui. Castoli igual Nahui. Sempowali. Ándale, esto se me olvidó. Ok, ahí estamos, muy bien. Y intentarlo una vez más. A ver, sin ver, vamos a ver los que recuerde, ya lo repasamos. Sí, pero no se me quedan tan rápido. Los que recuerde, a ver, venga. At, C, Ome, Yeyi, Nahui. Se me olvida el 5. Mactlacti 1C, Mactlacti 1O. No, espérate, es que se me revuelven ahí todavía. Mactlacti.
Esos ya son el 10, ¿ah? ¿Qué más? Sí, sí. Es que el 10 es McLacty. ¿Qué más? McLacty 1C, 11, McLacty 1. McLacty 1C, McLacty 1 Ome, McLacty 1 Yeji, McLacty 1 Nawi, Castoli 1C, Castoli 1 Ome, Castoli 1 Yeji, Castoli 1 Nawi y Sempoali. San Juaniotica, bien. Nada más nos saltamos del 6 al 10. Sí, es que eso se me revuelven mucho. Chicuase, Chicuase 6, Chicome, Chicome, Chicuelli, Chicuelli, Chignawi, Chignawi y Maclacli. Maclacti. Y Macuili, 5. Macuili, ese Macuili. es que no sé con qué relacionarlo ese. El 15, dije con Castoli. O sea, es que tengo que encontrar algo que en español me represente porque si no se me olvidan. Claro, muy bien. Pues ya vieron que los números claves son del 1 al 5. Y a partir del 5 tenemos el Macuili. Y ahí continuamos hasta el 9. Macuili. Nawi. Maclacli. Al 10. Qué bueno. Maclacli, Después, Castoli y Sempoali. ¿qué va? Si observa bien, tenemos que son 4 conjuntos de 5. Eso es el sistema vigesimal y cada 5 números cambia. Tenemos este cambio. Y otra vez se repite la base C, Ome, Yeji, Nawi. Entonces, sí, aprendiéndonos esta base, también podemos comenzar a relacionarlos. Muy bien. Macuili. ¿Y después de ahí se sigue haciendo lo mismo? Como es sistema vigesimal, volvemos a comenzar. Por ejemplo, aquí llegamos al Sempowali. Sempowali, Moehuiloa, Yurki. Sempowali. A ver, no entiendo eso. O sea, ¿cómo representas Macuili, por ejemplo? ¿Con un punto? Ah, 5. Macuili. Macuili. Maclacti, 2 rayitas. O una raya. Si se empiezan solo numerales, vamos a emplear solo numerales. Si vamos a usar solo rayas, se emplean solo rayas. Aquí, por ejemplo, cuando estamos utilizando rayas, justamente es 2. Y no pueden ir más de 4 numerales, porque, por ejemplo, después va el 11. El 11, por ejemplo, aquí Maclacli 1C. Ahí está. Y igual Maclacli. Es lo que pusiste ahí, por ejemplo. Ah, bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igual 5, ¿verdad? O sea, son 5. 11, 12, 13. Gema, Maclacli 1 Yeji, que es el numeral del día de hoy. Ashkan, Maclacli 1 Yeji Tonali. Hoy es un día 13. ¿13 qué? A ver, ahora vamos con los días, los tonalti. ¿Ya se los aprendió? ¿Ya se los recuerda? Más o menos, pero no la figura, no vi las figuras. Muy bien, a ver. Dígame los Entonces, que recuerden. empezamos con... Nada más dame una pista de la primera sílaba. Sí. Zipacli, Ejecat, Cali, 4. ¿Cómo se llama? Coespalin, Coa, Miquisli, el venado, ¿cómo te llamas tú? No, se me olvidó el venado. Después sigue el conejo, que es Toshli, At, y el perro es Quintly. Luego, ya de ahí no me lo sé en orden, pero ¿Se recuerda? el perro, bueno, está Malinali, que es hierba, está Ocelot, está
Pedernal. Sí es pedernal, pero no lo he dicho en náhuatl, ¿verdad? Amo. ¿Cómo te...? Ay, es que se me fue. No, de ahí ya no me acuerdo. Y bueno, los últimos son la 20. Esa sí es flor. Y se dice... ¿Cómo es la 20? Espérame. ¿Con Sho? No es Xochitl, es No la ubico. ¿Qué más? San Yotica, vamos de nuevo. Zipactli. Zipactli, Ejeca. Ejecat, Cali. Cali, Cuetzpali. Coespali, Coa. Coa, Miquistli. Miquistli, Masa. Mazat, Tochtli. Tochtli, Az. At, Itzcuintli. Iscuintli, Osomatli. Osomatli, Malinali. Malinali, Aca. Acat, Ocelo. Ocelot, Cuautli. Cuautli, Coscacuautli. Oli. Oli, Tecpa. Tecpa, Kiawi. Kiawi Xochitl. y Xochitl. Entonces, ¿sí se dice así flor? Xochitl. Xochitl, sí. Xochitl. Qué mal. Muy bien, quiero intentarlo de nuevo. Si quiere, obsérvelos, véalos en su ama, en su tríptico. Véalos, obsérvelos durante un minuto. Vamos a observarlos un minuto. ¿A cuál se parece el que es el día de hoy? O sea, el primero, ¿A cuál? al Zipactli. ¿Le parece que se parece a Zipactli? Está invertido esto. Entonces, A ver, obsérvelos todos. no, Kiawit. Kiawit, quema, efectivamente. Ashkan, Mactlactli, Guanyeyi, Kiawit, Tonali. Hoy es un día 13 Kiawit. Quema, de la Sempowal Ilwi, de la veintena, Hueitosostli, de la gran vigilia, de la Mactlactli o trecena Masas. Del año, ¿qué me pasa? Matlactli y Guanse, Acachihuit, del año 11 Carrizo. 2, 4, 5, 6. Porque arriba 6 y acá de este lado 5. Porque son unos, sí, pero 5 y después de aquí se cuentan. 1, 2, 3, 4, 5. Luego abajo. Entonces son 5 y 5, 10, 11, sería 11, ¿verdad? ¿Qué no? Es el caña. Habíamos dicho que no. Que no, no es caña, yo sigo con caña. ¿Qué más? Se dice caña, dejémoslo, esto ya no existe. No. Carrizo. Carrizo, Carrizo. 11 carrizo. Quema, 11 Carrizo. ¿Y se representa con esa flecha? Hay muchas representaciones. Esta es una muy simple porque no tengo los colores. Por ejemplo, el caustic, ¿no? El amarillo que me haría falta aquí. Y aquí para representar el carrizo necesita necesariamente el color amarillo. Pero también hay representaciones donde solo se hace con un solo color. Y esas tienen una flecha de carrizo. Entonces es día por número. Tonali, ¿qué va? Tonali, déjame anotar eso. Tonali, ¿qué va? Matlactli, trecena. Trecena. Sempowal Ilwi. Veintena. No, yo lo escribo. Sempo con W. O con H, como aquí, mire. ¿Por qué lo puse con H? Puede ser de cualquier forma. Recuerde que nosotros podemos escribirlo como quieramos, no hay una estandarización. El punto es representar el sonido POUA. ¿Por qué es? Sempowal. Sempowal Ilwi.
veintena. Y Shiwi. Y luego, el año. Shiwi. Puede ser año, pero también hierba turquesa. Año, hierba turquesa, precioso. Año, turquesa, hierba. Hierba. Y precioso. Precioso. ¿Por qué? O sea, se asocia eso. Turquesa, también puede ser turquesa porque se asocia, porque también es ese turquesa. Sí, turquesa sí, ya lo puse. ¿Qué más? Año, turquesa, hierba, precioso. Precioso. Tiene ese sentido de preciosura. Pero precioso como de valioso. Algo que es valioso, no algo que es bonito. Bueno, sí puede ser bonito, pero su valor. Pero es más valioso, ajá. Más valioso que bonito. ¿Qué más? Shiwi. Por eso se representan con este color, bueno, azul o turquesa, en este caso pues con este color. Shiwi, turquesa, azul. 2, 4, 5 y otra vez 2, 4, 5. Y siempre se van a contar así, ¿verdad? Quema, así como lo estamos representando así, en un conjunto de no más de 5 en línea, ya sea horizontal o vertical. Horizontal o vertical. Porque en sí da la impresión de que son 6, ¿no? Al principio, incluso más, ¿no? O sea, aquí, da la impresión de que son 6, ¿no? Pero es porque en realidad aquí tenemos un conjunto, aquí tenemos otro conjunto y aquí comienza el último conjunto de 3. Y ya no hay más de 13 numerales. Por ejemplo, el día de mañana empezaré con 1. Quema, efectivamente. Comienza la trecena. Mañana inicia la siguiente trecena. Y hoy es Kiawit. ¿Mañana qué día es? A ver, ¿cómo? Hoy es Kiawit. ¿Qué sería el 3? No. Kiawit. Kiawit. A ver. Kiawit. Mañana si empieza, pues sería Zipacli. O sigue con Xochitl. Xochitl, efectivamente. Con Xochitl. Mañana inicia la trecena Xochitl. Xochitl. Así y como la representaríamos con la flor. Quema. Y el numeral. Un puntito. Sí. Como aquí lo que pusimos es la patita del masa, del venado. Porque estamos. Es una pata de venado. Porque estamos en la trecena masa. Masa Matlaqueyigo. Entonces la trecena siempre va a mantener el numeral y el día se le va a ir sumando. Por ejemplo, mañana el día y la trecena, los dos van a tener el numeral 1. Porque es comienzo de trecena y es el día 1. Pero ya no va a ser venado. Quema, efectivamente. ¿Ya va a ser? De venado el que sigue, Toshli. No, porque recuerda, aquí estamos con los días. ¿Qué días serían mañana? Pues dijimos que Juan Xochitl. Se cuenta como ok. C Xochitl. A ver, ¿cómo dije? No, ¿cuándo dije eso? Dijo Juan Xochitl. Pero eso no lo habías dicho. Pero aquí no estamos en clase de inglés. Sí, bueno. Está bien. Sí, efectivamente. Entonces, a ver, espera, es que me hago bolas. Mañana empieza esta trecena. Y entonces sería C, Xochitl. Siempre dices primero el numeral. ¿Qué más? C, Xochitl. Y acá sería. C, Xochitl también. Igual, ¿por qué? Porque también es comienzo de trecena. Y para el siguiente día ya sería Ome, Zipacli. Quema, efectivamente. De este lado. Quema. Y de este lado seguiría siendo C, Xochitl. Quema. Hasta que termine 13. Otra vez hasta que lleguemos al conjunto de 13. Lo vi digiriendo porque está complicado para mí. Sí, efectivamente. Y la de arriba. La veintena, esta va a cambiar también porque cada día Zipacli inicia una nueva veintena. Pero cambiaría hasta dentro de 2 días. Exactamente, cuando comience el día Zipacli. La veintena, o sea que aquí diríamos que estábamos en el 18. 19 sería. Quema, efectivamente, muy bien. Este es el 19º día de la veintena. Y siempre va a ser así en todas las veintenas. Todo día Kiawi
siempre va a ser el día 19 de toda veintena. Más. Está Sí. bueno. Bueno, efectivamente. Entonces todo día Xochitl va a ser el último día y todo día Zipacli va a ser siempre el primero. comienzo de toda veintena. Sí, no son, bueno, no lo sé, no lo entiendo, pero ahí está complicado. Que vamos poco a poco. Sí, al principio es difícil verlo, pero conforme vayamos viendo la secuencia. Pero ahorita, por ejemplo, eso ya me queda claro. 5, se empieza ¿Qué? 5, o sea, como dices, de 5 en 5, como los numerales de acá. Quema, efectivamente. Macari, Matlati, ¿qué? Castoli, Castoli, Sempoali. Quema. Y ya. Y de ahí se vuelve a repetir. Quema. ¿Por qué? Porque aparte, por ejemplo, tenemos en Powali, ¿cómo diríamos 21? ¿Qué es Moixtoa 21 y con Azahuatlantoli? Moixtoa, Montoa, Sempoali, Sempoali, Juan. Iwan, Y Juan. Se, que se representa. ¿Por qué el igual? Porque Iwan es I. I o más. Eso no me Francisco, Machipano acá, pase, adelante, por favor. Sí, porque en los anteriores, aquí Ahí también tenemos Iwan C, Iwan Ome, Iwan Yeyi, Iwan Agui. Y yo me preguntaba, ¿qué es eso de Iwan? ¿Qué más? Iwan. Iwan, Kiptosneki, conjunción puede ser I o más o sumado con. I más con. Un ejemplo Entonces, con el más, o sea, ¿cuándo simbolizaría más? ¿En alguna suma? en los números, por ejemplo, cuando decimos 11, que es Mactlacli y Wanse, que podría ser 10 más 1. Y aquí entonces, como lo escribiste, Sempowali y Wanse, Iwan C. que sería una cuenta más 1 o 20 más 1. Eso ya serían 21. Que Macatsi, Ya pasaron a los que siguen. que más. Puede apuntar dónde está por esta ocasión. Sí, Y de ahí se vuelve a repetir, Sempowali, Wan Ome, Sempowali, Wan Nawi, igual. Vamos a ver. Yeyi, Sempowali, Sempowali, Wan Nawi, y de ahí me vuelvo a brincar a Matlati. Sigue la secuencia. Tienen que seguir la secuencia. ¿Qué muestro a 25? Sempowali, Iwan, Macuili. ¿Qué más? Por eso es importante que se aprenda muy bien del 1 al 20 primero. ¿Qué más? A ver, Maxim. Del 1 al 20, ¿qué más? Se, Ome, Yeyi, Nawi, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuase, Chicome, Chicuelli, Chignawi, Matlactli, Wanse, Matlactli, Wan Ome, Matlactli, Wan Yeyi, Matlactli, Wan Nawi, Castoli, Wanse, Castoli, Wan Ome, Castoli, Wan Yeyi, Castoli, Wan Nawi, Castoli es 15, ¿verdad? Entonces el 20 es Sempowali. Cachicuali, muy bien. Ahí vamos. ¿Ya quedó un poco más claro? Sí. Entonces 25 lo vamos a sumar con el 5 y así. Por ejemplo, 26 sería Sempowali, Chicuase. Iwan, Iwan Chicuase. quema. 26. Quema. Y lo podemos representar así. Ya tenemos la unidad de la cuenta. No podemos hacer más de 5 en línea y subimos. Sempowali y Chicuase. Pero a mí no me quedó claro por qué pones ese gráfico
o no sé cómo llamarlo. Se representa así el 20, ¿no? ¿Qué más su escritura? ¿Es eso? Esto es matemática. Náhuatl. Pero por ejemplo el 15, ¿hasta cómo quedaría? ¿Qué más? Hay varias formas. Tenemos entonces. Mira, aquí vamos en el. Vea cómo va la secuencia. Aquí vamos en el Maclacli. Ajá, Maclacli. Pero Castoli, nada más falta. Y 3 líneas, ¿no? ¿Qué más? Pero si es que puedo poner 4. Pero. ¿Cómo? A ver otra vez, ¿cómo? Que son veintenas, Muy bien. Es que es vigesimal, entonces cada 5. Ujú, subimos. Ajá. Entonces 20 también lo podría poner 4 líneas de 5 puntos. Ya no. No. Solo llegamos hasta el Castoli Guanawi. Y ya Sí, 9 después, se brinca. Sempowali. Ajá. ¿Y qué es eso? O sea, no, es como una hachita o algo así. ¿De qué le da forma? Pues eso es una ventana para mí. Yo lo veo como un pantli, ¿no? Vamos a hacerlo más grande, efectivamente. Quema. Una bandera. Es pantli, bandera o estandarte. En matemática, en la bandera o estandarte, porque pantli, esta es la escritura de pantli. Pero para leerlo como Sempowali, Tengo que ponerlos de dentro. quema. Sempowali, que son justamente la representación ¿no? Macuili, Maclacli, Castoli, Sempowali. 5, 5, 5, 5. Quema. Y entonces si yo quiero decir 21, tendría que decir Sempowali, Iwan, C. Quema. Y lo representaría con 1 hasta ahí. Quema, casi. Y volvería así, si yo quiero llegar al 24, al 25. Quema. Sería Sempowali, Iwan, Macuili. Quema. Hasta 29. Quema. Sempowali, Iwan, ¿qué es? Chiconago. ¿Qué es Mopowa? ¿Cómo se lee eso? ¿Qué es Mopowa? Pues así como le dije. ¿Cómo? ¿Qué es Mopowa? ¿Cómo se lee? Sempowali, Iwan, No. Sempowali, Castoli, Iwanawi. ¿Qué más? Sempowali, Huancastoli, Guanawi. Keshki, ¿cuánto es esto, Keshki? 39, ¿Qué más? 34, 39. ¿Qué más? Sempowali, Maclacli, Iwan, Sempowali, Huancastoli, Guanawi. Iwan Castoli. Y no podría ser Sempowali, Iwan Maclacli. Es que eso sería esto. Por eso, pero me faltó. ¿Qué más? Me faltó Iwan, ya no se puede. O sea, es decir, como Iwan Maclacli, Iwan. Eso ya sería. 20 más 10 más 9. Eso ya sería una suma. Pero no. No estamos contando, ya estamos. No, no, no. Entonces es Maclacli, Lacti. que es 20, más 15, Castoli. Sempowali es 20. Ajá, 20. Y luego sería Castoli, Iwanawi. Castoli, Quema, Iwan, Nahu. Quema. Y ese sería 39. Quema. Así entonces se va formando. Quema. A ver, repítelo por favor. Es Sempowali, Iwan Castoli. Se repite el Iwan entonces antes y después. Sí, porque te tienes que ir sumando. Como es el 20 más 15 Más 19. Iwan Nahu. más 4. Quema. Pero no es con 15, se dice directo al 19, ¿no? Si quiere ya ir directo. ¿También se puede? Pues si quiere, pero propiamente, ¿cómo diría 19? Pues como te dije, Castoli, Iwanawi. Sempowali, Huancastoli, Guanawi. Eso es lo que no me queda. Es igual. Quedó igual. Es que es igual, porque tiene que ir sumando el Iwan. Ajá. Muy bien. A ver. Y Entonces, cuando llego a 40, a ver. pongo 2 banderas. Dos. Sempowali, Iwan, Sempowali.
Aparentemente muy bien. Esa sería la deducción lógica. Pues sí, ¿no? 20 más 20 son 40. Que, pero no, así es, como Sempowali con Sempowali. No. Recuerden que es un sistema vigesimal y entonces cada 20 cambian los nombres de los de las unidades. Exactamente. Entonces, ¿cuál es nuestro referente anterior? Sempowali. El anterior a Sempowali. No, nuestro anterior al Pantry es 20, Sempowali. Ajá. Muy bien. ¿Recuerdan qué significaba Sempowali? ¿O recuerdan de qué se conforma Sempowali? ¿Qué palabras ven en Sempowali? Sen. ¿Qué es Sen? ¿O a qué lo asocia? E incluso tiene una raíz. Sen tiene una raíz todavía. C. ¿Qué más? C1. Powali. Cuenta, unidad. ¿Esto qué son? 2. Entonces ya no sería Ome. Ome, ¿qué? Dígate, completen las ideas. Ome Sempowali. Ome Ome Powali. Ome Powali, muy bien. Ome Powali. 2 veces la unidad. 2 cuentas, 2 unidades. De 20 más. ¿Qué más? De conjuntos de 20. Entonces, a ver, entonces. Y entonces, ¿cómo se lee esto? ¿Qué es Mopowainon? Ome Powali, Iwan, Macuili. ¿Qué más? Keshki, ¿cuánto es? 25. 45. 45. ¿Qué más? Katsi. Ome Powali, Iwan, Macuili. ¿Qué más? No, pues nunca había visto yo esto en mi vida. Pero está interesante. 1, 2, 3. ¿Qué más? ¿Qué es Mopowainon? Ome Powali. Ome Powali, 12. Iwan, Iwan. Matlatli, Ibe Matlati. Iwan Ome. Iwan Ome. Igual no me quema. Keshki, no. Keshki. ¿Cuánto? 52. Quema Katsi, 52. Y te está poniendo manera. 40, ¿Sabes que no puedo tener un orden en los apuntes? 20, 40, Vemos una 50, Luego 55, otra. 59. Revuelven todas las. 59, ¿sale? Quema. ¿Qué es Mopowainon? Y para más igual tractor. Sería Ome Powali 5, 10, 15, 19 Ipan, a ver, no, entonces sería con el Ipan, Iwan, igual. Entonces sería Ome Powali Ome Powali, Iwan Castoli, Iwan Nahui. Castor, Iwan Keshki, no. 50, 40, 60. 59, Castoli, 59. Quema. Iwan. Quema. Keshwali. Y ahora vamos al 60, 80, 100. Quema. ¿Qué es Mopowainon? Y para más. No, pues ya va a cambiar otra vez allá. Quema. Ken. Ken Mopuepas. ¿Cómo cambia? En la raíz. En el 5. Quema. Macui Powali. Quema. Macuilpowali. En 100. Macuilpowali. Quema. Keshki. Macuilpowali. El 5. 5 veces 20. Keshki. Sí, 5 veces la cuenta de Quema. 20. 5 cuentas. Macui, Powali es 1, 2, 3, 4,
No, pues sí se tiene uno que aprender la Y base del 1 al Castoli 20. igual, 3 líneas de puntitos o 3 líneas rectas. Quema, cuando estamos usando líneas solo van a ser líneas. Quema, casi. Pero esto era más de la cultura de Zapoteca, olmeca, maya. la mancha. Ajá. Así es. ¿Cuál? Las Las líneas. líneas, los Y de numerales nosotros iguales. es más los puntitos, ¿no? Quema los numerales. Esas son desde el altiplano, de aquí de la zona del altiplano. A esto se le llama numera. Quema, casi, macuilpogual, quema. Y no la complicas más. ¿Qué es mocoguaino? Macuil, Powali, Ipan, 5, 10, 13. Ah, Ipan. Iguan, perdón. Iguan. Entonces sería Macuil, Powali, Iguan. Y deja ponerlo aquí porque se me va. Iguan, 5, 10, 13, que sería. Iguan, Matlaki, Iguan, Yeyi. Quema. Keshki, no. Keshki. ¿Ya le agregamos? Macuil, Powali, Matlatli, Yeyi. Quema. Keshki, ¿cuánto es? 113. Quema, casi. Muy bien, así vamos. Entonces, Iwan y más. Ipan en sobre o acerca. Son dos Ipan. preposiciones diferentes. Es sobre, ¿verdad? Ipan en sobre o acerca. Iwan y más o añadido con. A ver, pues hago Iguan. Es con el Iguan y la otra. Yo dije Ipan, ¿verdad? Ipan, quema. Ipan en sobre o acerca. ¿Y ¿Qué ese por qué lo pusiste? El Iván. Porque en la comunidad está confundiendo el Iwan con el Ipan. Sí, porque dije Ipan. No dije Iguan. Iguan. Quema, son dos sentidos diferentes. ¿Alguna duda hasta aquí? No, que hay que aprenderse la base. Quema, eso es lo elemental. Y lo curioso, hasta que llegamos al 100 es cuando cambia la cuenta. No sé, porque podríamos hacer esto justamente. Mientras, pero igual te vamos a seguir ampliando. Entonces vamos. Sí, porque hace ratito que pusiste 2, nos cambiaste ahí el numera, la raíz. Que ya no fue Ome, sino fue C. C. Yeyi. ¿Cuándo pondríamos Yeyi? Cuando esté en 60. Quema, Gigi Powali. ¿Qué es no Powaino? ¿Cómo se lee esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10, ¿no? Para llegar al 1000. ¿Cómo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 200. Ipan Masehuatlactoli. ¿Qué es Mopowa? Ipan Masehuatlactoli. ¿Cómo se lee en agua? Sí, en el primero 100 era Maculi, Poguali. Sería Matlati, Poguali. Quema, Cachipuali, Maclacli Powali. 10 veces 20. 10 cuenta, 10, 20. Matlati, Pero ahí, ¿cómo es que lo diferencias de 200? ¿De los que, perdón? ¿Es 1000? No, No. Son 20. Ah, todos. Ajá. Son 10 veces 20. Quema, Matlatli, Powali. Powali, quema, Maclacli Powali. Ahí sí se le pone todo el nombre porque en Macuili quedamos hasta Macuili. Macuil Powali. Muy Y bien, ahí en Matlatli
no acaba en li, por Pero- eso se le pone el li. Pero podemos quitarle la terminación Matlac o Wally. Recordemos las Con terminaciones. H, ¿Qué o más? Wally. Matlac, exactamente. Matlac, Cli. O Wally. ¿Qué más? Vamos, aquí está Matlac, vea. Matlac y Cli. Queríamos nada más el cli. La terminación Matlac o Matlac Wally. o Wally. Ajá. O Matlac y Y Wally. ese sería 200. ¿Qué más? Pero las dos son correctas. ¿Qué más? Matlac Powali o Matlac Powali. Matlac o Wally. Que por lo que decías se oye mejor Matlac Powali. ¿Qué más? Pero para que no se me olvide, Matlac Powali. ¿Qué más? Porque igualmente podremos decir Macuili Powali. También es válido. Macuil Powali, Macuili Powali. ¿Qué más? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Más o menos vamos bien. Pues bueno, hoy estamos Ashkan en un Maclacli y Wanyeyi Kiawit Tonali. Estamos en un día 13 Kiawit. Hueitos Oslis en Powalilwit de la veintena de la Gran Vigilia. Semasa Matlaclilwit, Matlacli Wansea Kachiwit. Estamos en la 13ª masa y en el año 11 acá. Ese Mazat es otra representación. Que más efectivamente su patita. Ah, es una patita. Dije, ¿por qué pone un ganso? No, yo pensaba que era un Es una patita. ¿Qué más una Sí, patita? sí. Ahí sí. ¿Qué más? Sí, podemos agarrar elementos, sí, porque me falta el color café, ¿no? Aquí, justamente. Por eso se ve medio raro. Pero yo podemos pensé tomar- que era como un ganso. Dije, ahí como que le falta un ojo. ¿Y por qué le dice matar? Digo, masa. Masa, ¿qué más? La patita del venado. Y la parte de arriba, Esta Hueitos Osli, esta representa el cerro de Tlaloc y está justificada en el códice Huaymili Momoshko o el Amoshli o el códice de los altares agrícolas mayores. Luego se los presento, luego les traigo unos para comenzar a verlos, a conocerlos. Y ahí esta veintena está representada con un glifo del cerro de Tlaloc. Y pues este es un fragmento de esa lámina. Otra manera de escribir es tomar fragmentos de los elementos que vamos a representar. Por eso es válido poner una patita de venado. En Kiawi, por ejemplo, podemos poner sus colmillos nada más. ese es lluvia. Quema. Entonces estamos en un día, lluvia. 13 yo. Kiawi, quema Mactlactli, Iwayeyi, Kiawi, Tonali. Quema. Muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, saquen su tríptico. Vamos a ver un vocabulario para comenzar a igual a. Ya se me olvidaron. Pero Una pregunta, ¿y por qué lo rellenas la base de del panty. del pan? Y en otro, allá no lo rellenas. ¿En dónde? ¿Aquí? Ahí no lo rellenas. Pero en 20 sí. Ah, muy bien. Bueno, por economización, aquí también tendría que estar todo lleno, ¿no? También de azul. Crema, aquí también como para hacer énfasis, pero es por economización del tiempo y... Pero entonces también los cuadritos deben estar azules. O sea, rellenados. Ajá. Si se rellenan, ocurre otra cosa. ¿Qué pasa? Vamos a hacer. Muy bien, aquí no. Vamos a ocupar este que está bueno. Muy bien, ¿qué es Mopowa? Sempowali. Ahí tenemos el Sempowali. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si se rellenan, ocurre otra cosa muy interesante. A ver si lo pueden ir pescando. Cachtoli. Mactlacli. Le vamos quitando a Quili. Quema. O sea que es menos. Quema. ¿Cómo se diría? ¿Qué es Mopowa? Cero. ¿Qué es Moitoa cero y para no se guarda? Y esa no me la he aprendido. ¿Por qué? Actle. 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 Quema. ¿Sí lo pronuncio completo entonces? Actle. Actle. Quema. Actle, quema. O Amitla, nada. Quema. Así está. Eso pasa. Latiliu. ¿Qué quiere decir? Viene en una canción. Quema. Amitla, nada.
Nada, cero. Tiliu, ¿qué quiere decir ahí? Hacemo towali tiwala. Ajá, Amitla nitenyo tiliu. Amitla sí. nitenyo. Pero entonces no es cero, ¿verdad? No es como no es en vano. Pero Amitla. Ojo, no, Pero no estoy diciendo cero, ¿verdad? no es el hace referencia a que es como que no tiene sentido, no es en vano, no es como vacío, porque esto también implica un vacío. Vacío. Quema también. Amitla no cero necesariamente puede ser vacío. Esto ya es un vacío. Y si escribiera nada más el cero, ¿cómo lo representas gráficamente? Quema Xiquitlatlanis y Pan Macehuatlactoli. Pregunte nada. Aquí. Ajle. Pero no tiene H. Quemo, Pero tenemos este circunflejo. Quemo y ¿Y toa. eso significa el H? También el sonido aspirado. ¿Qué más? Pero no es decir, sino es que esa palabra no la conozco. Bueno, te la voy a decir así, pero no, yo digo que no es así. ¿Qué más? Quemo y toa, cero, y pan más igual tlatoli. ¿Qué más? Cero, Moixtoa, Amitla. Lo que quiere preguntar es ¿qué Moixquiloa? ¿Qué significa? ¿Cómo se escribe? Que No. Muy cuiloa. ¿Cómo lo hago gráficamente? ¿Qué Moixquiloa? Ah, sí, ¿cómo se escribe? Es lo mismo. Que más recuerde que para nosotros no hay diferencia entre escribir, pintar, dibujar, diseñar, trazar. Todo eso para nosotros es lo mismo, no hay diferencia. Diseñar gráficamente, hacer en planos, o sea, lo más complejo que todo eso que se imagine, todo eso circuló. Aquí lo escribí hoy. ¿Qué más? ¿Qué es Moixquiloa? Tengo que agrupar todas las preguntas porque luego no sé ni dónde andan. Se van sumando, sí, ¿qué más? Y luego se van haciendo fichas, más fichas, más fichas. Un montón de preguntas. Pero entonces, para cualquier forma, entonces sería quemo y cuiloa, cero. Ahora dígame, ¿cómo? Ipan Castilla, Ipan Macehuatlactoli. ¿Cómo quiere que se escriba? Ipan Castilla, Ambos. Amitla. Ambos. ¿Cómo se dice? Ambos. Xiquitlatlanis, Ipan Macehuatlactoli. Ay. Quemo y toa. No, con el ¿Qué más? ¿Qué más? sí, quemo y toa. Ambos y pan más igual Macehuatlactoli. Ambos Moixtoa Ojome. Ojome. Ojome, Ipan Macehuatlactoli. Queremos saber ambos. Pues sí, Ojome. ambos. ¿Qué más? Amitla. Amitla. Amitla y Pan Castilla. Amitla y Pan Macehuatlactoli. ¿Y qué es? Porque no me queda claro, como un bolillo, una piedra. Qué curioso, es el mismo del que no se acuerda de los días. ¿Yo? Es el mismo. Entonces, es lo que te iba a decir, es un ¿El pedernal. 5? ¿Qué más? ¿Qué? Es un pedernal. Amitla es un pedernal. Quema. Tepa. Macehuatlactoli. Xiquizamo Macehuatlactoli, si vamos a sacar todos son Macehuatlactoli. Quema. Pedernal. Tepa. Entonces. Pero aquí no está en un contexto calendárico. Por eso no se lee como tepa. Si no está en un contexto matemático. Amitla. Amitla. Es Amitla. Amitla. Amitla y Ajtle son sinónimos. Que es nada o cero. Vacío. Y entonces ese tilde o apóstrofe que tiene sustituye a la H. En algunos casos sí. No es muy recurrente, pero en algunos casos sí. Pero entonces si se le pone, no se pone la H. Ajá, exactamente. Aunque no es tan recurrente, solamente en muy pocos lugares va a encontrar el acento sustitutivo. Pero es el sonido aspirado. Porque recuerde que este mismo sonido puede ser también la J. Aquí podría ir perfectamente una J. Y es válido.
O podrá ir también un saltillo. Porque este pedernal no tiene todas las figuras del tonal. Efectivamente es diferente. Por eso no se lee como Tecpa, que más por eso no se lee como Tecpa, sino como Amitla o Actle. Además de a su disposición, normalmente en matemáticas se encuentra de manera horizontal. Y en el tonal Poway lo encontramos en vertical o en inclinado. eso también es importante. Todo nos indica algo. Sí, algo distinto, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita no se van a percatar, pero dentro de cierto tiempo, estos días, bueno, no sé si se han percatado, todos están escritos hacia la derecha. Eso es por algo, por una razón. En otra parte del año van a ir escritos inversamente. Tampoco es lo mismo si se escriben unos más grandes que otros o más pequeños. O el color que tengan. Por eso les hago énfasis en el que el color es muy importante. Qué macán. Todos los detalles, todo nos indica algo, absolutamente todo. Todo. Sí, por eso digo que es complicado. Pero entonces, leerlo, hablarlo. nos estás enseñando un montón de representaciones y no vamos a saber. ¿Cómo? ¿Y no van a qué? No vamos a saber cuál. Muy bien, porque nos hace falta un elemento. Y bueno, esto sí no sé si quieran introducirlo a las clases, porque eso ya es como de las personas que sí quieren darle muy duro. Y es traer un pizarrón blanco, tamaño pequeño efectivamente. Y entonces Para empezar a escribirlo, exactamente. Ahí está. Y si lo traemos, empezamos con la técnica para empezar a aprender a escribirlos. Porque hay toda una técnica para, o sea, esto no son dibujos, no es como, ay, los voy a copiar y ya. No, efectivamente. Porque tienen que salir justamente con una serie de directrices y de parámetros para representar eso que estamos diciendo que es el tiempo. Así es. Ahora lo vemos muy complicado, pero antiguamente pues se comenzaba como haciendo dibujitos, ¿no? Planas, cosas muy sencillas, como cuando aprendimos a escribir en manuscrita, ¿no? Yo creo que a ustedes les enseñaron a escribir en manuscrita. Yo un año nada más. Sí, exactamente. Es muy parecido a esto, tiene una razón de ser, un orden del trazo, ¿no? También nos va indicando eso. Y entonces al principio puede parecer así muy engorroso. Así cuando empecé decía que estaba en pañales, ahora ya ni pañales tengo. No se crean porque tenemos la base. Recuerden, mientras estemos siempre en la base, esté muy bien cimentada, como los números y los días, siempre vamos a tener como una lógica, una coherencia. Entonces por eso es muy importante aprendernos los tonality, los días y los números. Por eso los aprendemos juntos. Que marcarse así. Entonces ahora como estamos recién iniciando, aprendiendo, sí es un poco difícil de visualizar eso que estamos viendo, pero vamos a nuestro folleto justamente. ¿A cuál? ¿El de los tonali? Que nos están los tonali. Tonali. Y aquí esta es como nuestra guía, esta va a ser nuestra guía para cuando no sepamos qué está pasando, ni qué ocurre, ni qué hago aquí, ni qué estoy aprendiendo. Aquí tenemos los conceptos elementales de lo que es el tiempo en mexicano para irle dando pues seguimiento, continuidad. Tlactolmachío, palabras clave. Bueno, ni huelis ni popolos, ¿puedo borrar esto? Quema. Ahí está. Sí, ya no. Muy bien. Pues bueno, una forma o un método que tenemos
para comenzar a ubicarnos en esto del tiempo es salirnos de lo que es la jaula del español, porque en español no podemos salir del concepto que es calendario. Y el concepto calendario en español define lo que son todos los sistemas de medición del tiempo. Y viene del latín calendas, que significa lunas o lunadas, lunaciones. Antiguamente el calendario lunar romano era más parecido a lo que nosotros conocemos como el nuestro Tonalpohualli, eran muy parecidos, pero estaba basado solamente en los movimientos lunares. Para nuestros abuelos, efectivamente, el movimiento lunar es muy importante, pero también los movimientos de todos los astros. Por esa razón es que a nuestro sistema del tiempo no lo podemos reducir a decirle calendario mexicano, eso es un reduccionismo, es quitarle, es extirparle muchísimas cosas. Y uno de los conceptos con los cuales vamos a definir qué es esto, qué estamos aprendiendo, de qué se trata, es Xiu, de Xiwit, año, hierba, turquesa, precioso, Cali, Xiucali, el recinto de la hierba, el recinto precioso, el recinto del año, por extensión, el recinto del tiempo, podemos entenderlo así. Ese concepto va a definir a todo lo que tiene que ver con los sistemas de medición del tiempo de nuestra cultura, dentro de los cuales están los calendarios. Al calendario, para darle otro sentido que nos lo permita dimensionar, se complementa con lo que sería un solario. Un solario es algo así como el calendario del sol, por decirlo en español, muy mexicanizado. Pero en realidad el solario es un solario que representa la medición del paso del sol. Calendario o lunario, también podría ser así, lunario. Son sinónimos. Eso está incluido dentro del Xiucali. Pero en náhuatl se llaman de otra manera. Entonces, pues bueno, aquí tenemos nuestro concepto Xiucali, que puede ser justamente el recinto de la hierba, el recinto del año, pero también se le puede entender como almanaque mexicano de los ciclos de los tiempos, o también la calendárica anahuaca o calendárica originaria. Este concepto, que es nuestro macroconcepto, en el que engloba todo esto, toda esta área de conocimiento, se subdivide básicamente en dos conceptos elementales. Por un lado, tenemos al Xiuhpohualli. Vean, de nuevamente está la palabra Pohualli. Xiuhpohualli. Y por otro lado, en el Tonalpohualli. Estos son otros dos macroconceptos o submacroconceptos, por llamarlo de esa forma, del Xiucali, de nuestro recinto de la hierba. Imagínenlo como una disciplina, lo podemos imaginar como una facultad, actualmente sería una facultad, por ejemplo, un área de conocimiento, podríamos llamarlo de esa forma. Una disciplina, una ciencia, un arte al mismo tiempo. Entonces tenemos por un lado, recordemos la palabra Pohualli, cuenta, lectura. Xiuhpohualli, cuenta de la hierba, así lo podemos interpretar. Y se puede graficar, se puede definir con la ecuación 18 por 20. Que nos da un total de 360. Esta es la ecuación que representa Xiuhpohualli. Por otro lado, Tonalpohualli
A esta la vamos a poder representar con la ecuación, o bueno, se puede interpretar como la cuenta del día, o la cuenta ritual, o la cuenta de la sabiduría. Así puede tener la interpretación la palabra tonali. Y se puede graficar con la ecuación 13 por 20. Que nos da un total de 260. Tlen, Quitosnequi, Tonalpohuali, Ipan, Catilantlactloli. Castilantlactoli, ¿qué era? Tonalpohuali, Quitosnequi, cuenta del día, cuenta ritual, ¿Ritual? cuenta de la sabiduría, cuenta solar también podría ser, cuenta calórica incluso, cuenta caliente. Que me acaba de decir, estas son, hay muchas otras más subdivisiones de la Xucali, pero así las más importantes y las que tenemos que comenzar a tener énfasis son estas dos: la Xucpohuali, la cuenta de la hierba, y el Tonalpohuali. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario de esta parte? Bueno, ahí faltan los otros 10, ¿no? Los 5 de descanso. Ah, muy bien, vamos para allá. Esa es una cuenta que también se deriva. Es independiente de esta y es independiente de esta, que le podemos llamar lo que son los Nemonteni. Pero entonces ya no serían 2, se dividiría en 3. No, es que ocurre algo, que esta está dentro de estas dos. Esta está incluida dentro de ambas, pero es diferente. Tiene otra naturaleza. Entonces, esta por sí sola no tiene sentido. Estas dos, el Xucpohuali y el Tonalpohuali, por sí solas sí tienen sentido. Son cuentas que hace mucho tiempo utilizaban otras naciones. Por ejemplo, esta era el calendario, entre comillas, zapoteco, que le llaman cosijos. Por ejemplo, ya es una creación tolteca, olmeca. Los Xiwis, este es el Xiwi. Y entonces, en tiempos más modernos, los teotihuacanos juntaron ambos sistemas y crearon lo que es la Xucali. Y hay muchas cosas más, ¿no?, que nosotros ya no sabemos, como por ejemplo las mediciones de los planetas externos, ¿no?, los que están afuera después de Marte. Eso se perdió esa cuenta y tendría que estar aquí. Esto, vean, solamente tiene que ver con la Tierra. Son cuentas referentes al planeta Tierra. ¿Qué más? Entonces después tenemos la palabra Xiwi, hierba, año turquesa. Y ahí justamente están los 365.25. Estos Nemonteni equivalen a 5.25. Estos se representan con esta unidad. Entonces vean cómo es ciencia y cómo es matemática al mismo tiempo. Son conceptos en náhuatl, pero al mismo tiempo son representaciones en sistema, en matemáticas. Ahora pues este es el sistema arábigo. Entonces el Xucali es toda la cuenta del tiempo solar y lunar. Eso es lo que abarca el Xucali. ¿Qué más? Es como la disciplina más amplia que abarca todos estos conocimientos. El tiempo, la calendárica, lo solar. ¿Qué más? Así es. Y bueno, después tenemos estos conceptos que ya habíamos visto acá. Vamos a ver lo que es Sempohualilwi, que vean, viene de Sempohuali, 20 plumas o veintena, Sempohualilwi. Matlacyeyilwi, 13 plumas o trecena. Y la palabra Ilwit en náhuatl es una palabra muy clave, como la palabra Xiwit, que tiene muchos significados. Ilwit puede ser jornada, puede ser pluma, puede ser celebración, puede ser día, pero también puede ser festejo, conmemoración y también puede ser cumpleaños. Pluma,
jornada, celebración, día, conmemoración, aniversario, cumpleaños, Ilwi. Y bueno, de ahí después tenemos igual una de estos conceptos que también nos generan dificultad por el pensamiento hispano, que es la palabra semilwi. Semilwi, titosneki, unidad de la pluma, y hace referencia al conjunto del día con su respectiva noche. Es decir, es un día con su noche. 24 horas. Que en español la palabra día define ese concepto de 24 horas, pero en náhuatl no. Por esa razón es que es muy común que se tenga a confundir y decir macuali, tonali, por ejemplo, como buenos días en el sentido hispano. Pero no, ese no tiene sentido, porque tonali sí tiene el sentido de día, pero más que de día y más precisamente tiene el sentido de la parte lumínica del día, desde que sale el sol hasta que se oculta. Entonces por eso puede ser energía solar, energía calórica o sabiduría del sol, puede ser eso tonali. Y su contraparte, yowali, que es noche, que es esta otra parte. Y este concepto semilwit lo tenemos aquí escrito, semilwit, esta es la escritura pictográfica de semilwit. Por un lado tenemos al tonatiuh y por otro lado yowali, noche, semilwit. Y pues bueno, finalmente esta todavía no la incluimos, la vamos a incluir más adelante, lo que son las metzli o fases lunares. Entonces es el conjunto del día y la noche. Que más es semilwit. Que más mopowa, semilwit. Que más. Y de hecho este es nuestro reloj originario. Dependiendo de la hora del día se tendría que ir rotando. Por ejemplo aquí que tendríamos. ¿Cuál? ¿Este? Ajá, aquí tendremos un mediodía. Ah, mediodía. Tlaxcotonali. Aquí por ejemplo. Medianoche. Tlaxcoyowali, medianoche. Aquí por ejemplo. Se está oscureciendo. Quemacatzin. Teotlactica. Que está amaneciendo. Quematlanechtica. Así es. Por eso vean cómo es importante la ubicación de la escritura. Porque dependiendo con solo una ubicación tenemos una lectura completamente diferente. Así que de hecho esto lo tendremos que añadir. Y se lee hacia la derecha. En sentido antihorario. No, porque lo pusiste ahorita al revés, ¿no? Así. Puede ser en ambos lados. Pero lo vamos a encontrar así, así o así. Pero es en sentido antihorario nuestra escritura, es en sentido hacia, al contrario de las manecillas del reloj, así. Sí. ¿Alguna duda, algún comentario con estos conceptos elementales? De cualquier modo los vamos a seguir repasando. Esto sí es un poco denso, puede ser bastante denso. Y bueno, para poderlo volver a graficar, denle la vuelta a su tríptico. Y aquí vamos a tener en el centro lo que es la rueda de las veintenas. Aquí están las Sempohualilhuime, veintenas. Y estamos en la que dice Huitosostli. Ahí búsquenla, por ahí está Huitosostli. La cuarta veintena. Quemacatzin, estamos en la cuarta veintena del año. La tenemos por acá. Sí, ya le Huitosostli. Y vean, observen, ahí estas son todas nuestras veintenas. Ahí es otra forma de representar esta ecuación 18 por 20, ¿no? ¿Por qué creen que sería 18 por 20? 18 ¿no? y 5 de cada uno de estos. Porque son 18 y cada una con 20 días. Quemacatzin. Esas son las veintenas. Quema, efectivamente. 18 con la Cali. Quemacatzin. Y una pequeña veintena, que no es una veintena, que son estos, los de Montevi. Es como una veintena incompleta. Ahí están en náhuatl, en lengua mexicana y en maya también. Tienen el mismo valor. Estos símbolos que están por dentro son los símbolos mayas Quema. de las veintenas. Quema, efectivamente. ¿Pero simbolizan lo mismo? Tienen el mismo valor. Ahí la verdad no sabría decirles si representa exactamente lo mismo. No creo. O sea, No, porque los dioses son distintos ahí. las fuerzas de la vida son iguales, pero más bien lo que son diferentes son las representaciones que toman, que son más acorde a la naturaleza existente en la zona maya.
Pero el valor matemático, por eso es muy importante que lo Es lo relacionen mismo. a estas ecuaciones, es exactamente el mismo valor. 18 por 20. A ver, pero si son 18 por 20, son los 360. Y acá Esos están serían los los montes. Shupowal, La Shupowal, efectivamente, que son las veintenas que completas. son las cuentas. Arriba está. Así nada más se toman cuentas de la hierba. De la hierba, del año, que es de la hierba, o también para asociarlo, asócialo al año agrícola. Por eso es hierba. Por eso es hierba. Porque es cuando se crece la hierba, se cosecha, se... La siembra es primero, ¿no? Todo. Siembra. Sí, todo el ciclo de la Todo el naturaleza en ciclo. un año. Ujú. Y los, ¿cómo lo dijiste? Bueyes, Bueno, guayep, Nemotemi, en náhuatl es Nemotemi, ajá. en maya los Guayep, Eso es en maya. en maya, sí. Guayer. Quema los Guayep. Que son los Nemotemi, que igual son los 5.25. Y abajo, Ahora, los Tonalpowali, que son 13 por 20, aquí que son 260. Estos Tonalpowali, ¿por qué están así? observemos, esos no están ahí incluidos, esos están en la representación otra. de un costado, en el Macuilcan. Abajo tenemos la ecuación, vean, 18 por 20 y 13 por 20 para que hagan la asociación. Ujú. Ahí está, entonces aquí es donde están las Natlaquilhuime, las trecenas, en donde están 20 trecenas, con cada una 13, pues 13 días. 20 trecenas diferentes. Son los vértices, Exactamente, que marcarse en los vértices donde de comienza. arriba y de abajo. Todos en cada una de las esquinas, donde tenemos la representación del tonali ahí. Ahí comienza cada una de estas 20, de estas trecenas. Y vean, justamente hoy estamos en un día 13 Kiawi. ¿Qué día habíamos dicho que sería mañana? A ver, ¿qué dijimos? ¿Es 18 dijiste? No. 14 es 8. Muy bien. Ya después del número 13, en lo que Sería- es el tiempo. Juan. Ah, Sí. Otra vez. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Que se me revuelven los números. Sí, 13. Número, por eso son trecenas, no catorcenas. Trecenas. 13. Porque solo llegan hasta el 13. Entonces en esos puntitos solo vamos a llegar hasta el 13. ¿Qué más? Sí. En los números no, pero en la cuenta del tiempo sí. Quema, 13. quema. Y después empieza 1. 1, exactamente. Y ese 1 comienza, aquí lo tenemos. Vean, ahora estamos en la trecena masa. Aquí está. La trecena masa es la tercera trecena del año. Comenzamos aquí en Zipacli, primera, segunda, Ocelo, aquí está. Zipacli aquí comienza. En este vértice. ¿En este? Quema, ajá. Segunda. La Y segunda, así. exactamente, tercera masa. A ver, es una. Ajá. ¿Aquí sería dos? No, aquí, esta es primera, 1, ahí está. Aquí empieza. Quema. Uno. Luego dos, Quema. acá arriba. Y hay más. Dos. O sea, aquí está la segunda, tercera, cuarta, Quema. quinta, Sube. Quinta. quinta, Cinco, seis, Sexta. 7, 8, 9, 10, décima, 12. décima primera. No, ya perdí la cuenta. A ver, 7 es el 1, Sigue, sigue. 2, Décima 3, cuarta. 4, Décima quinta. 4, Que son 20, ¿no? Recuerden, 13 por 20. 7, 8, 8, 9. 9, Son 13. 13. 20 de 3. Son 20 trecenas y 18 veintenas. No me queda, no ¿Qué me no te queda? coincide. A ver, es 1, Quema. 2, 3, 4, 5. ¿Por qué acá? Esa es Cinco. la que yo también. 5. Aquí sería 6, Sí. que aquí está la muerte. Quema. 7, 8, 9, Chignahui. 10, Maclacli. 11, Aquí lo- 12, 13. ¿Y los demás? Es que sabe que este no los está contando el náhuatl, por eso no se Ah. nos dobla. No, es por eso. A ver. Entonces, cuéntemelos en empiezo. español las C. veces que quiera. A ver, muy bien. Ajá. C, Ome, Yeyi, Nahui, B, Aquí.
Macuili, que estábamos aquí. Macuili, ¿Qué va? Chicuase, a ver, Chicuase, Chicome, Chignahui, Chicuelli. Chicuelli, Chignahui, y el 10 sería Maclacti. ¿Qué va? Maclacti, voy aquí. Maclacti Wan Se, Maclacti Wan Ome, Maclacti Wan Yeji, Maclacti Wan Nahui y Castoli. ¿Qué va? Castoli Wan Se, Castoli Wan Ome, Castoli Wan Nahui, Yeji, Castoli Wan Nahui, Castoli, ya caí en Nahui. Luego sería Maclacti, no, Castoli Iguanse. Ya digo que estoy igual, ¿eh? No sé cómo, ya me perdí otra vez. ¿Qué va? Vamos a ver. Se, Ome, Yeji, Nahui. 5 me atoro. Maculi. Luego sigue, estos son los que no me aprendo. Hasta ahí. Chicuase, Chicuase, Chignahui, Chicome. Chicome, Chignahui, Chicuelli. Chicuelli, Chignahui. Luego el 10, Maclac. Aquí es Maclac. Maclacti Guanse, Maclacti Guan Ome, Maclacti Yeji, Maclacti Nahui, Castoli. Castoli Guanse, Castoli Guan Ome, Castoli Guan Yeji, Castoli Guan Nahui, Castoli 15. Es Zen, ¿verdad? Sem. Sem. No, pero si ya iba hasta ahí, ya había dicho esos. Me volví a perder, ¿no? ¿Qué va? Efectivamente. No, es que iba en el Maclacti. A ver. Es nuevo, ¿verdad? Sí. Ven cómo no subestimen al náhuatl. El náhuatl tiene conciencia. Sí, pues, pero como todavía no me lo sé. Y por eso hay que hacer el esfuerzo. Por eso recuerden, por eso Pero no. entonces no tenemos que aprender también las veintenas. Por eso- los nombres. ¿Qué ocurre con las veintenas? Que las veintenas solo se aprenden conforme las vamos viviendo. Porque si las podemos tener mentalmente, pero eso no es lo que nos interesa. No. Lo que nos interesa es saber qué se hace en cada veintena. Ujú. Porque es por eso su nombre. Por exactamente la razón de ser de cada veintena. Ome, Y solo tiene sentido en Nahui, función del rito que se hace Nahui. o porque se conmemora. Se conmemoraba, ¿no? Porque en realidad ya no se hace. Pues tenemos que, ese es el objetivo. Ah, sí. Justo ese es el objetivo. Hacerlas. Chicuase, Chicome, Chignahui. Porque hay una veintena de siembra, por ejemplo, Ujú. o una veintena de cosecha. Exacto. La de Día de Muertos, por ejemplo. Maclacti, Pero ahí era Iguanse, Eran 4 veintenas. cuatro veintenas, ¿no? La celebración. Maclacti, Porque empezaban en septiembre Ujú. y Maclacti, acababan hasta noviembre. Iguan. Por eso son. Ya me tres. volví a perder. Bueno, pues eso ahí lo tienen en tarea, ahí está. Al Maxim ya a usted ya le quedó claro. Ya se encontró aquí el 18 y el 13 por 20. Sí, ¿verdad? Aquí está, sí. Sí. Ahí está el Sempo Sí, ya, bueno, contándolo así sí queda. Aquí termina el 20. Entonces esas no las vamos a poder ver aquí. Es que están interrelacionadas. ¿Por qué? Porque dentro de cada veintena, justamente por eso son veintenas, hay 20 días de estos. Entonces, lo que se va relacionando, aquí por ejemplo, si no tuvieran numerales, solo estuviéramos viendo la veintena, el número del día de la veintena. Pero como tiene numerales, entonces ya está involucrando al Tonalpohualli. Las trecenas son las que son los numerales por las cuales hay De aquí numerales. para acá son 13. Quema, efectivamente. Sí, ¿no? Porque los conté. Que serían la trecena. Quema, efectivamente. Entre cada uno de estos, del Sempohualli, de la veintena, Sempohualli, ajá. hay una trecena. Hay varias. Puede haber una o dos. dos. Porque recuerden que son del 1 al 13. Ujú. Entonces una veintena tiene 20 días. Por lo tanto, hay más días dentro de una veintena que numerales de una trecena. Eso es lo que va haciendo justamente el paso del tiempo, ese engranaje.
Porque, por ejemplo, no vamos a ir con estas, porque son 20. Ajá, esas son Ya vamos a ir 13 y luego se repite nuevamente, por ejemplo, el Zipacli. no, ese del Zipacli se repite cada vez que se pasan todas estas energías, cada 20 días se repite Zipacli. No cada tercera. Esa es la cuestión, por eso son dos diferentes. Recuerden, Shukpowali 13 por 20, 20. Tonalpowali 13. Esa es la clave exactamente. Pues. O sea, son dos sistemas del tiempo que están haciendo esto. Entonces tenemos que pensar en esos dos sistemas de tiempo. Que son uno, que es la Shukali. Ven, por eso es una ciencia, es una disciplina. Entonces, esto sería el Shokali, lo que tú pones arriba. Esto se le podríamos llamar el Kawi, que es el tiempo de hoy. Kawi, el tiempo de hoy. O Ashkan, hoy. Hoy, ahora. Ashkan. Ashkan, hoy, ahora. Entonces sí, se van interrelacionando una con la otra. Bueno, está complejo. Aquí ya entendimos estos dos gráficos. ¿Qué, hermano? ¿Verdad? ¿Qué son estas? Esas ya las entendimos. Aquí están. Muy bien, sí. La primera es el Shukpowali, es esa redonda. Y la de otra es Tonalpowali. Esta, el Macuilcan o flor de Quetzalcóatl, así se le conoce a esta estructura, Macuilcan. El Tonalpowali, el 260, el 13 por 20, lo vamos a relacionar al Macuilcan. Macuilcan. Ok, escudo de Quetzalcóatl. Al flor, le dicen flor de Quetzalcóatl. Flor de Quetzalcóatl. ¿Y la anterior no lleva otro nombre? ¿El Sempowali? Esta le podemos llamar Shiwit, de Shukpowali. Que acá tenemos la palabra Shiwit. Es esta, ¿no? Quema que tenemos aquí abajo, Shiwit. Hierba año. Y esta ¿por qué tiene aquí el verde? También se le llama así. Bueno, acá Kawit es como de esta parte del tiempo. Tiempo o lo dejado. El concepto de tiempo en náhuatl es más bien lo que se dejó atrás. Uimolpili. Xuxmolpil. Xuxmolpili. Exactamente, que ese es el atado de años, pero el atado de años lo vamos a ver en la otra clase para entender los años en los que estamos. Y para que no nos atasquemos, no nos saturemos. No, pues está complicado. Porque vean, nada más vimos 1, 2, 3, 4 conceptos en todo lo que implica eso. Y pues bueno, el vocabulario que ahora tenemos, que lo vamos a estar retomando para ir definiendo el tiempo, que es vocabulario clave. ¿No tengan alguna otra duda, algún comentario hasta acá? Hasta aquí lo dejamos. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tipo, Mati? Wally, Wally, bien, cansados. Sí, ser cansado, pensar así en este tiempo, salirse de sí, porque te saca de todo lo que... de toda la comodidad. Pues deja de la comodidad de los esquemas que tenemos muy grabados, ¿no? Que es muy diferente. Y aquí, por ejemplo, el ver tantas... Ahorita, por ejemplo, a mí se me vino a la cabeza, ¿quién hizo todo esto para complicarnos, no? Era gente muy, pues aparte de observadora, pues contaban bien todo, ¿no? Tenían registro de todo. Lo observaban. Todo. Sí, entonces, wow.
Y que fue algo de generación en generación, o sea, no lo hizo ni una sola persona, ni Fueron lo hicieron, muchos. ajá. Y no fue por 100 años ni 200, fue por miles de años que hicieron esto. Nosotros somos privilegiados, ¿no? Ya nos llega así todo, ajá, nos vemos difícil. Resumidito. Ajá, sí nos llega así todo resumido, todo fácil y sencillo, pero tienen que saber que por lo menos aquí en Tenochtitlan hubo una bola de abuelos que se sentaron en medio del lago a observar todos los días el paso del Pasaba sol. alrededor. Sí, todos los días el amanecer y a documentarlo. Quién sabe cuánto tiempo pasaron, pero ahí estuvieron viendo. Pues solo así lo podían hacer. Efectivamente. Y la noche. El día y la noche. Y en todo el continente, no solo aquí, sino desde la Patagonia hasta Alaska. Y había intercambio de todos los fenómenos astronómicos. Sí, no, increíble. Y en este, por Una ejemplo, gran civilización. muy grande. Sí, sí, no Porque- lo podemos imaginar. Los nombres que aparecen aquí son de los dos tipos de calendario, de aquí de la náhuatl y el del sur. El maya, sí. El maya. Sí. Por ejemplo, aquí viene Tozostontli, en el 3, por ejemplo, y Mac, ¿no? Es el nombre de la veintena en maya. Mac. Tozostontli. Sí, justo por No, eso. pues está complejo. Una gran civilización, sí, justo. Sí, no. ¿Y tú quieres que aprendamos en una clase? No, pues Por lo menos los días y los números. Dice, ya se tardaron, ¿no? Esa es la clave, sí. bueno, hoy voy a empezar a estudiar como lo hiciste ahorita. Sí se hace más fácil de 5 en 5, ¿no? Ah, a partir de conjuntos de Ujú, 5, de sí. conjunto de 5. Sí, yo decía, tiene que haber una lógica. Ujú. Ese es el punto, encontrar la lógica, la secuencia, la forma de hacer el amarre, la forma Pero de la secuencia. imagínate, mi cabeza está bien loca porque trae inglés, francés, náhuatl, español, o sea, así como que ahorita, ¿cuál saco? Y algo bien curioso, y te lo comento porque, por ejemplo, nosotros el año pasado fuimos a Canadá, y pues llevas algo de francés, algo de inglés, algo de español, ¿no? Y cuando no me entendían la seña, dos, esto, ¿no? Porque es el lenguaje universal. Porque si te haces bolas con tanta información que traes en la cabeza. Dices, como ahorita las dos palabras que me salieron, ¿no? Porque me voy al otro idioma. Y es inconsciente, ¿no? No es por la cosa. Entonces ahorita que me dices, analízalos, cuéntale, pues espérame para empezar. Y resulta que en cada puntita está uno de nuestros Eso, justo eso. representantes. Vaya haciendo las ¿no? conexiones, todas las conexiones. Sí, y van en orden, Exacto. así. Tienen el mismo, por eso es importante el orden. No, pues está canijo. Así es. Y eso que nada más el tiempo, ahora no estamos hablando de lengua, ¿no? Ahora no estamos hablando de lengua, solamente de puros conceptos del tiempo. Y estos conceptos aplican para todas las cuentas que existen. Por ejemplo, esto se aplica, por ejemplo, a la cuenta El sistema vigesimal, ¿no? del sistema vigesimal, o por ejemplo a la cuenta lunar se aplica esta misma. Se podría aplicar perfectamente. Que entraría en Es el lo mismo. Tonalpohualli. Tonalpohualli, Xiuhpohualli, igualmente. Pero pues estos ya son conceptos en lengua mexicana. Es que ese es un punto, que mientras no salgamos de lo que el español nos impone, es difícil ponernos a pensar en cómo lo ven los abuelos. ¿Por qué para ellos es un recinto de la hierba? ¿No? ¿Por qué no es un calendario? ¿Por qué para ellos son 20 días? ¿No? ¿Por qué cada uno de esos días tiene un nombre de un ente de la naturaleza? ¿Por qué? Pues como dices, pues es lo que vieron ¿Qué que más? pasaba en ese momento. O sea, todo esto tiene una relación, no es nada más porque se les ocurrió, ¿verdad? No. Además, está todo basado con lo que ocurre aquí en México. O sea, no es con lo que ocurre. Por ejemplo, los calendarios están basados con lo que ocurre en Europa o en China. El Tonalpohualli fue hecho aquí por gente que vivía aquí durante muchísimo tiempo. Entonces, pues algo ha de saber, ¿no? La gente que vivía aquí con respecto a lo que pasa. Mira, ahí va otro. Eso es inglés aquí. Disculpen, no. Nos exigen mucho allá como para no Voy a exigirlo. cerrar la boca. ¿Cuál, hija? Está bien, está bien.
Muy bien, y pues si no tenemos ninguna duda o comentario de esta parte, ni huelis ni popó, los puedo borrar. Quema. Esa expresión que dijo en mexicano, es que todo tiene un equivalente mexicano, por eso. Matotatsin. Es como, oh Dios mío, válgame el cielo, ¿no? ¿Hasta dónde es la raíz? Matotatsin. El chin. Sin es venerable, respetable. Mato. Matotatsin. Sería completo. Mato. Que es mi madre. No sería algo así como, válgame el cielo, válgame el Señor, oh Dios mío, tiene ese sentido. Pues va a ser matotatsin, matotatsin. Matotatsin, sí. Oh, Oh, matotatsin. Que tiene ese sentido. Pero el O ya no es de aquí. No, ese ya es más nuevo. Es como una adaptación a esa expresión de válgame el cielo, válgame el Señor, oh Dios mío. Matots. pues entonces sería mato. Sí. No, matotatsin. Matotatsin. Entonces, oh cielos. Muy bien, ya que estamos aquí, pues una vez les doy el siguiente. La secundaria. Recuerda de pasarla a su compañera. Ah, perdón. Y aquí tenemos, vamos a presentarnos en náhuatl, vamos a comenzar a leer. ¿Sí creían que sí iba a haber plática hablada? No podemos no hablarlo, no podemos no hablarlo. Sí, pero no hablar lo otro. Es a lo que me refería. A ver. Nilce, hola. Nilce. ¿Qué timotoca? ¿Cómo te siembras? ¿Y por qué se traduce como hola? Como hola, porque no hay una mejor forma en español de interpretarlo. Nilce sería Nilce, realmente no tiene una interpretación ni una traducción, pero tiene el sentido de saludo. Ah. ¿Qué timotoca? ¿Cómo te siembras? ¿Cómo te llamas? Minotoca, yo me llamo, yo me siembro. ¿Qué timotoca? Ni no toca alma. ¿Qué timotoca? Ninotoca María Elena. Oka Chicuali, muy bien. Campa Tichanti, ¿dónde te refugias? ¿Dónde tú habitas? Nichanti, Huixasteca, Iztapalapa, yo habito, yo me refugio en el Cerro de la Estrella, Iztapalapa. Campa Tichanti, Nichanti. Nichanti, Santa Marta. Huánica. Campa Tichanti, Nichanti Netzahualcoyotl. Huachicuali, muy bien. Y ahora vamos a ver, esta es la pregunta del día. ¿Qué es Kishiwitikpia? ¿Cuántas hierbas tienes? ¿O cuántos años tienes? Espérate, déjame A ver. hacer la cuenta. ¿Qué es? Nicpia. ¿Qué más? ¿Qué es Kishiwitikpia? Nicpia. Deja representarlas. Y para no hacer todo todo eso que vimos, todo eso que vimos hoy día para responder esta pregunta. 1, 2, 3, 4. Vamos a escribirla. Y deja hacer pictografía. Quema muy bien. Si quieren, aquí hay plumones porque quieren pasar al Tlaquilopech. Ahí adelante estamos disponibles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Entonces se pone. ¿Qué es Kishiwitikpia? Newa, Nipia, Sempowali, Huancastoli, Huanahui, Shiwis. ¿Qué es Kishiwitikpia?
Keshki, ¿cuántos? 5, 10, 15, 15, 17, 20. Keshki Shiwit Tikpia. Keshki. Ya. Keshki Shiwit Tikpia. ¿Lo paso a poner o ¿Qué más? Chiquicuilo, Ipa, Mazahuatlactol. gráfico? Escriba, ¿qué más? Escriba en agua. Ah, Cuidado. Chimucuitlal, cuidado. entonces. Pia. Ken. Ken muito. Ken. Neki tos neki. Nipia. Ipan. Castil. Lantoli. ¿Qué más? Cachicuali. Nipia, Quitosneki. Yo tengo, yo resguardo, yo poseo. Yo tengo, yo resguardo, yo poseo. Tipia, Omepowali, Iwankashtoli, aquí nos ponemos con Xcash, Iwanome. Omepowali, Ah, Iwankashtoli, sí, tiene la X, no sé de dónde la copió. Omepowali, Yo tengo, y- yo. Keski Shiwitipia. Años. ¿Cuántos años? Keski. Keski. ¿Qué más? ¿Cuántas? ¿Cuántos? Keski, Shiwit, Tikpia. ¿Qué más? Nipia, Omepowali, Iwan Castoli, Iwanawi. Iwanawi, ¿qué más? Muy bien. Sí. Paso a poner. ¿Qué más? Pues Chiquicuilo. nada más le faltarían 2 puntitos. ¿Qué más? Casi igual, exactamente igual. Chiquicuilo, Almancén y Pan, Mase Huatlactoli. Tenemos el verbo pía. Pía es un verbo en náhuatl, que es tener, poseer. Pero la idea de tener en náhuatl no es la misma que tener en español. Cuando tú tienes algo en español es porque tú puedes disponer de esa cosa, objeto, persona, incluso personas, a tu voluntad, porque son tuyas, no es idea de posesión. Y aquí no. No, aquí la idea de pía, o sea, en español tiene esa idea de tener, pero más que tener es de resguardar. En agua nosotros no tenemos cosas, nosotros resguardamos las cosas, están bajo nuestro cuidado. Ajá. Shuki. A ver, ¿cómo lo dices? Shiwi, Shiwi. Shi. quema, Omepowali, Iwankashtoli, Iwanawi, Shiwi. Muy bien, Senkakwali. Ahí los tenemos, Okachikwali. Muy bien, pues bueno, aquí está nuestra presentación. Muy bien, y pues bueno, atrás le damos vuelta. Aquí tenemos lo que son los partículas interrogativas en lengua mexicana. En náhuatl, en náhuatl no existen los signos de interrogación, no se ocupan. Lo que se ocupan son estas palabras que nos van a introducir cuestiones, como los hemos visto en nuestras otras fichas. Que Moktoa, Tlenkitosneki, aquí está Tlen, Plain, ¿qué? Pleika, ¿por qué? Ken, Kenin, ¿cómo? Ihkwak, ¿cuándo? Campa, Canin, ¿dónde?
Ahkin, ¿quién? Kahtle, ¿cuál? Keshki, ¿cuánto? Entonces vamos a seguir practicando, pues bueno, ya las conocen. Y pues bueno, sería todo por el día de Ashkan Sekan, de mismo Tlazocamachiliria y Pan en Temastili. Les agradezco mucho su tiempo y pues merezcan. Oigo muchos conceptos. Muchos. ¿Qué palabras nuevas aprendieron? ¿No? Todas otra vez. No, pues a ver, recuerden las palabras nuevas que voy a ver. ¿Qué palabras se llevan? ¿Qué tal si no se llevan ni una palabra de hoy? A ver. Pues el iguan para. Igual, muy bien. Iguan. El iguan, que fue, para mí fue así como que. Kawi, dimos la palabra kawi. Matoski. Matotatsin. Matotatsin. Y lo de del tiempo, ¿no? El tonalpowali. ¿Qué más? Entonces. No sé de la cosa. Chiwit, un año, hierba, tu pez, akle, ¿quién? Pues la división del tiempo. ¿Qué más? Muy bien. Los números ya. Cali, Cali, ¿qué más? Powali, Tonalpowali, ¿Qué más? Repetimos los números. Vimos más allá del 20. Ya Eso estuvo muy interesante. comenzamos las a cuentas Kemakatsin, efectivamente. y las representaciones. También Kemakatsin. Ken, ¿Me permite esta, por favor? Lo quiero traer por aquí. Ken, Mira, esta es justamente esta. Sí, la pero ya completa. Porque aquí ya tiene muchísimos más elementos. Pero estamos empezando solamente con las trecenas, con los valores matemáticos. Entonces necesitamos otros elementos más para comenzar a adentrarnos. Exactamente, vean. Sí, ya ahorita voy distinguiendo. Eso. Porque la primera vez que vemos eso, si no sabemos qué es, si es así abrumador, ¿qué es esto que hago aquí? Sí. Exacto. esas son las que acabamos de ver. Pero Exactamente. ya más definidas. Sí, aquí ya está completa en toda su esplendor, con toda la información. Aquí en este solamente estamos viendo los valores numerales y su posición. Y también esto tiene un significado. Todo, absolutamente todo tiene una razón. Aquí sí se nota que no trae. Y me imagino que todo esto también. Todo tiene una razón de ser. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, los que decía. 5, 10, 15, 20. No, pues sí está complejo. ¿Qué más está complejo? Sí, pero nada que no se pueda hacer con... No, como en unos 10 años yo creo que ya aprendí algo. No es cierto, no es cierto. Tanto. No es cierto. Yo creo que todo el resto de nuestras vidas, así. Bueno, ¿cuántos años utilizamos para aprender a hablar, a escribir, a sumar y contar? Pues por lo menos son 2 años, ¿no? Bueno, para hablar. Para hablar. Pero, Para escribir, pues lo doble. pero bueno, para hablar, porque nos están hablando constantemente y lo aprendemos rápido de niños, pero ahorita quién sabe, porque no hay nadie en la familia que nos esté hablando en náhuatl día a día. Claro, y también los medios de comunicación que nos rodean, ¿no? Estamos completamente rodeados de
español, de inglés, como menciona, ¿no? De francés, y es muy difícil escuchar vocablos que sean de náhuatl. Sí, eso también hace que sea, pues llamarlo así, una batalla Más cultural. complicado. Sí, sí, sí. ¿Me puedes mostrar tu playera? Que ya- Claro, aquí estaba el acordeón todo el tiempo. Pues sí, pero lo traes aquí, pero no trae. Lo trae eso. Mira qué Sí. bonita. Pero trae que no te muevas. muevas. ¿Por qué no Sí, es lo nos que te iba a decir, que traes? por qué no nos vienes a mostrar alguna. Y ahora acércate más para verlos. Porque aquí empieza al revés. Permiso, ¿Tú espérame, eres espérame, masa? porque tú no me ¿Tú dejas eres ver. masa? No, bueno, ese no, pero ese yo lo hice. Pues está muy serio. ¿Qué sí? Este es el Oli, Se llama Yogualtecutli. Yogualtecuti. Qué guapo. ¿Pero qué significa? El regente de la noche. El señor de la Ah, noche. yo igual. Ahora De voltea para Yogual. allá para verte de frente. Pero aquí las pusiste al revés, ¿no? Porque empieza 1, 2, 3, Es 4, otro orden. 5, De 6, arriba hacia 7, abajo. 8, 9, Ujú. 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Y por qué en ese orden? Es que hay muchos órdenes diferentes. ¿Y qué simbolizan unos y otros? Pues para empezar, que uno es ascendente y otros son descendentes. Ujú. ¿Y aquí quién está? ¿De qué le da forma? ¿Qué le parece? Es la tierra, la madre. Estos así son unas garras. Como garra. ¿No? Sí. No es la cuatlicue, sería la masculinidad, si acaso. Es algo, es una representación masculina, Ha de efectivamente. ser así como Quetzalcóatl. Por ahí va, más o menos, es una representación tolteca, efectivamente. Ujú. Es Tlaloc, Ah, ese es Tlaloc el- tolteca. Mm. Y lo que traes en las mangas. Este, por ejemplo, este se le conoce como el corazón penitente o corazón zapoteca. Representa el merecimiento, la masehualistli. Y Es el un de atrio allá. cortado. Y ese también tenemos aquí un nahuioli, 4 movimientos. Mm. Solsticios y equinoccios. No, pues sí está bueno. Sí, si estas las hago, igualmente les puedo traer si las quieren conocer un poco de lo que hago. La que trae, pues sí, que nos Esta yo la hice, muestres. sí. La que traía el negro el otro día también estaba padre. La que está con dorado, ¿no? También, esa también las hago. Sí, sí, la que traigo aquí yo lo hago normalmente. Menos las que están bordadas, ¿no? Eso sí, yo no sé hacer bordado. Interesante. Así Muy es, sí. bien. ¿Y qué más haces aparte de playeras? Pues ropa, tazas, vasos, reproducción de códices, eso es lo que me dedico a la reproductografía de los Amoshli también y de diferentes libros. Ujú. Y todo así. Bueno, son en papel, los Amoshli son en papel. Sí, sí, sí. Sí, La bueno. ropa puede ser así, pueden ser en pantalones también, ¿no? Los personalizo. No, pero en pantalón no, una playa o un vestido. El vestido no lo he hecho, eso sí, nunca lo he hecho. Que te ¿No traigo has mi hecho manta vestido? y ya. Pero tú puedes comprar un vestido y nada Y más. personalizarlo, sí, eso se puede hacer. No, pero yo traerte mi manta, ya nada más lo imprimes. Pero tú no lo. Ah, sí, o sea, el vestido ya hecho, ¿no? Y ya nada más sería impresión. Imprimir sobre el vestido, eso se puede hacer. Ujú. Y Sí, porque eso diseño. está padre. Tengo que Pero ser. yo todavía no me sé mi tono, hasta que lo sé. ¿Lo vamos a sacar aquí? No sé, no Si sé. se aprenden los. Sí, tendremos que. Si se aprenden los números. Claro, hay que empezar. ¿Sales? Primero hay que aprender los números. Ya. Y luego la cuenta, ¿no? Luego los días. Y ya que nos lo aprendamos, pues ya vemos si no, si podemos para allá. Yo en algún momento lo saqué, pero pues, ahorita si me preguntas ya no me acuerdo. Sí, porque se van correlacionando muchos conceptos.